Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 23. Quiero que estemos hablando allí en esta ocasión porque dentro de pocas semanas se celebra oficialmente el Día de Acción de Gracias. En otros países también lo celebran, Canadá, América Latina, algunos países de Centroamérica, según estuve viendo, Israel, etcétera. Esto nace oficialmente no con los peregrinos del siglo XVII, sino mucho antes, en el siglo XVI, Inglaterra, allí con la Reforma Protestante. Y pensando y meditando en esto, hay situaciones que nos llevan, en vez de vivir con un corazón agradecido al Señor cada día, muchas veces vivimos con un corazón amargo, un corazón resentido, un corazón que se queja por cualquier cosa. Hay algunas palabras y yo quiero que se quede con ellas, 6 o 7 palabras: gozo, contentamiento, gratitud, satisfacción, suficiencia, deleite y regocijo. Lo dije muy rápido, pero las voy a utilizar de manera intercambiable, casi de manera sinónima. A ver quién se quedó con algunas. Gozo, contentamiento, gratitud, satisfacción, suficiencia, deleite y regocijo. La carta a los Filipenses ha sido llamada por los estudiosos la carta del gozo, 4 capítulos. Y en unas 16 o 17 ocasiones el apóstol Pablo utiliza la palabra gozo o sus similares, regocijaos, gozo, etc. Es decir, en una carta tan corta, casi después de en cada 7 u 8 versículos, utiliza la palabra gozo. 7 versículos más y la vuelve a utilizar. 7 versículos más y la vuelve a utilizar. Gozo, regocijo, gratitud, etc. Y por eso, no solamente por el Día de Acción de Gracias en poco menos de un mes o más de un mes, no solamente por la realidad de que cada día, según la carta a los tesalonicenses, debemos dar gracias a Dios en todo. Yo quiero hablar de este tema que parece ser que en medio de una sociedad consumista, materialista, nos consume, ¿verdad? Nos preocupa. ¿Qué se iban a imaginar los peregrinos que la celebración de la cosecha, la celebración del tiempo de acción de gracias, casi 4 siglos después, se iba a convertir en qué? ¿Quién me lo dice? En el inicio de las temporadas de compra. En el inicio de la temporada, y la unes con Navidad, en el inicio en el pistoletazo de salida de la temporada de gastos. Filipenses 4, versículos 10 al 23, nos presentan las fuentes bíblicas del gozo y del contentamiento. Pero quiero antes de ello decir, no lo digo yo, lo que dijeron otros hombres. Jeremiah Burgos, creo que se pronuncia así. Él hablaba del contentamiento, un hermano inglés, un predicador del siglo XVI. Él decía: el contentamiento cristiano es una joya muy rara, decía él. Un poco después, siglo XVIII, Thomas Boston, él decía todo lo contrario del contentamiento, que es el descontento. Él lo llamaba el pecado infernal. Un poco más a nuestros tiempos, el hermano Arthur Pym, inglés, siglo XX, definía el contentamiento como la tranquilidad del alma. Es estar satisfecho, decía el hermano Pym, con lo que Dios ha determinado darle al hombre. Es lo opuesto al espíritu codicioso, que nunca se conforma, hoy malamente llamado evangelio de la prosperidad, evangelio de la avaricia, con una ansiedad desconfiada y murmuraciones petulantes, despreciables. Es una disposición, el contentamiento, generosa de la mente, que surge de la confianza y satisfacción con Dios de manera exclusiva, contrariamente a todas las otras cosas, ya sea que parezcan malas o no. A rasgos generales definimos el contentamiento. Llámese contentamiento, gozo, deleite, satisfacción, gratitud, suficiencia, regocijo. Versículo 10, Filipenses 4. ¿Están conmigo? Tiene la Biblia abierta, como dijo el hermano, ¿verdad que sí? En gran manera me gocé, dice el apóstol. Él estaba preso, recuerde esto. Preso de verdad, en una prisión romana. Y no una prisión como las de hoy que tienen wifi, de todo. No, una prisión. Una vez vi de unas prisiones que tenían hasta piscina. En serio. Él estaba en una prisión altamente fría en invierno
y locamente caliente en verano. No había calefacción, no había aire acondicionado, no tenía abogado, no había un libro de reclamaciones. Exijo mis derechos como prisionero. Tontería. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaban solícitos, diligentes, preocupados, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Versículo 13, el versículo amuleto de muchos cristianos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, Hechos 16 y 17, pueden encontrar este relato allí, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco, ¿qué cosa, amados? Fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, otro versículo amuleto, que se repite mucho, suplirá todo lo que os falta. ¿De qué manera? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vivir en una sociedad consumista y materialista. ¿Recuerdan 1 de Juan capítulo 2 versículo 16? Lo resume perfectamente: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Si tengo 2, quiero 4. Si quiero 4, quiero 8. Si tengo algo, lo compro y lo tengo de arruma. Mujeres, vamos rápido al closet de las mujeres. Ya voy con los hombres. Zapatos y bolsos, ¿verdad? Hombres, libros, herramientas, camisetas de fútbol. ¿Cuántas cosas tenemos en casa que no necesitamos? ¿Cuántas cosas vemos y queremos por avaricia? Lo que sea, ¿sí o no? ¿Cuántas cosas tenemos que podemos hacer una venta de rastrillo, una venta de garaje, un jersey, y no notamos que hemos sacado nada de casa? Porque queremos todo, lo queremos. Queremos el último iPhone, queremos este par de zapatos. Nuestras entrañas se han llenado en muchas ocasiones. Siempre generalizo. Alguien me puede decir yo no, pues lo felicito. Pero generalizamos y queremos ¿qué? Todo. Quiero ese teléfono y quiero aquello. Y el hermano tiene aquello y el hermano tiene otro. Y hemos convertido la vida cristiana en lo que yo llamo la teología del yo-yo. Yo. O la teología de la cabra. Dame, bendíceme, prospérame, me. Y vivimos así. Lo queremos todo. Y tristemente, los púlpitos se han llenado hoy de basura y no de predicación. Se llenan de porquería en la cual, en vez de presentar a Cristo y su gloria, a Cristo y su hermosura, se presenta un evangelio que obedece para bendecir. Eso no es obediencia, eso es interés, eso es trueque evangélico. Y el Señor quiere una vida que le obedezca. Amén. Por supuesto que está implícita una bendición. Pero pregúntele a hermanos que obedecen al Señor y las cosas le van mal. Pregúntele al Señor, pregúntele a los hermanos de la iglesia perseguida, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Vivir en una sociedad o por qué el Señor las permite. Vivir en una sociedad consumista y materialista nos ha impedido depender totalmente de Cristo y estar satisfechos en Él. La ingratitud y la insatisfacción nos corren por las entrañas. El apóstol Pablo nos enseña, y de eso quiero hablar en esta ocasión, las fuentes de las que él dependió para vencer toda raíz de materialismo. Y la primera es, sin perder mucho tiempo, versículos 10 al 13, ya lo nombré, la primera fuente de la que él dependió fue de la misma persona del Señor Jesucristo. Le cuento rápido la historia. El apóstol estaba preso. El apóstol había fundado la iglesia de Filipos, comenzando allí en Hechos capítulo 16. Recuerda la visión del varón macedonio, ¿lo recuerda? Pasa a Macedonia y ¿qué?
y ayúdanos. Pasa a la provincia de Macedonia, cuya una de las ciudades principales era Filipo. En aquel entonces no había frontera, hoy es Europa. Pablo no sabía que era Europa. El varón macedonio no lo sé, creo que no. No había una delimitación Asia y Europa. Todo era parte del Imperio Romano. Y Pablo, preso, recibe una ofrenda de los hermanos de Filipo. Un ciudadano romano podía subsistir con ciertos beneficios que los visitantes le llevaran. Y a un preso romano se le permitía que quienes le visitaban le llevaran algo monetario. Fue lo que le sucedió a Pablo en este caso. Y él dice: en gran manera me gocé, ahí comienza, en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está agradeciendo al Señor, está alabando a los hermanos de Filipo, porque ellos habían tenido la inquietud, por alguna razón que no la dice el texto, no habían podido ir a visitar a Pablo, seguramente por transporte entre Filipo y Roma, de donde se cree Pablo estaba preso. Algunos creen que no. Había aproximadamente 1300 kilómetros de distancia. No sería fácil llegar en aquel tiempo. Por lo que sea, no habían podido llegar. Pero Pablo dice: me gozo de que ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Entonces, la primera fuente en la que Pablo se goza en medio de los momentos difíciles, ¿cuál he dicho? La persona del Señor Jesucristo. Y vea el texto que ya hemos leído, como él dice en el versículo 11, no lo digo porque tengo escasez. Ahora, Pablo no está diciendo que no tenía escasez. Pablo está diciendo que sí tenía escasez. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a qué. Esa palabra maravillosa, subrayela, ¿a qué? A contentarme, a estar satisfecho. La definición de contentarme ahí: a deleitarme, a tener gozo interno. El contentamiento no es felicidad como algunos lo traducen. Ven a Cristo y sea feliz. No, ven a Cristo y serás gozoso. El gozo es interno, la felicidad es externa. El gozo depende de Cristo, la felicidad de las circunstancias externas. La felicidad depende de lo bueno que me pase. El gozo del carácter de Cristo en mí. Y Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y ahora las define. Si usted sabe contar, cuente conmigo. Sé vivir como humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Segunda cosa que Pablo dice: para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer ¿qué? Necesidad. Yo lo llamo binomios o pares. Pablo dice allí, versículo 12: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. ¿Lo es? He aprendido a estar saciado y a tener hambre. Segundo par. He tenido abundancia, pero también necesidad. Y Pablo dice, luego de mencionar y de describir eso: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha utilizado para lo que nos ha dado la gana. Quiero una novia, todo lo puedo en Cristo. Quiero un novio, todo lo puedo en Cristo. Quiero un carro, todo lo puedo en Cristo. Me va bien el trabajo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Felicito al hermano Wilfredo porque la semana pasada leyó un texto más largo que la esperanza de un pobre, pero había que leerlo. Cuando leemos un texto completo, él da la idea. Y si el texto es largo, corto, hay que leerlo. No lo quiero enredar, pero se llama en teología perícopa. Cuando usted lee toda la idea, entiende por qué ahora Pablo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A pesar del hambre, a pesar de la abundancia, a pesar de la necesidad, a pesar de la escasez, en Él yo soy suficiente. Esto no es un versículo para sueños personales. Esto no es un versículo para que quiero que mi hija sea la mejor en la universidad. Todo lo puedo en Cristo. Quiero unas llantas así para mi troca, para mi carro. Todo lo puedo en Cristo. No, señor. Vamos a ser responsables a la hora de traducir la Biblia, a la hora de estudiarla, a la hora de explicarla, a la hora de enseñarla. En esa circunstancia. Y tiene que ver con provisión material, porque los hermanos de Filipos, ¿qué le llevaron a Pablo? Una ofrenda material. No sabemos cuánto. Pero en ese contexto él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ustedes no habían llegado, todo lo pude en Cristo. Hay momentos en mi vida que he tenido, todo lo he podido en Cristo. Todas las situaciones que Pablo nombra, incluso nombra el hambre, todo lo puedo en Cristo. Y quiero aclarar algo. Cuando Pablo dice que tenía hambre, era que tenía hambre. Pero cuando dice abundancia, era que tenía lo mínimo. No piense que tenía una despensa. ¿Cómo se dice en inglés donde se guarda la comida? El diván, el pantry, ¿no? No piense que era que tenía allí graneros, no. No tener nada era no tener nada. Y tener abundancia era tener lo mínimo. Y Pablo dice abundancia.
En ese contexto, la suficiencia de Cristo es más que suficiente. Él dice, versículo 10, me gocé en el Señor de que habéis revivido vuestro cuidado de mí. Él pudo haberles recriminado. Pablo pudo haberles dicho, ¿han tardado tanto? Ya me iba a volver esqueleto esperando vuestra ayuda. Desde que les estoy esperando, cuántos fríos, cuántos inviernos y no habían llegado. Qué malos hermanos son. Pablo dice, me gocé en el Señor. Me gocé en el Señor. Me gocé en el Señor. La persona del Señor Jesucristo nos hace estar en todos ¿qué? Enseñado. Descubrir ese secreto, descubrir ese misterio, descubrir eso de por qué no es lo material lo que me roba el suspiro. No estamos diciendo que no sea necesario, pero no es el eje, no es el motor de mi vida cristiana. La gracia de Dios, aún en el hambre, aún en la humildad, aún en los momentos difíciles, le hacen decir a Pablo, todo lo puedo en Cristo. Todo en cuanto a las situaciones difíciles, todo en cuanto a la provisión, Cristo que es quien me fortalece. ¿Podemos decir así, hermano? Es difícil en una sociedad en la que lo que queremos lo pedimos por Amazon, ¿verdad que sí? La cultura de lo instantáneo, la cultura de lo descafeinado, de lo express, hasta comida ya hay por Amazon. A veces me dice Cintia los domingos, mi esposa, cocina cerrada, lo pido por Amazon. Obviamente que no lo pido, pero hasta comida ya distribuye Amazon. Y no trabajo con Jeff Bezos, no le estoy haciendo publicidad, pero lo queremos todo. Hay tanta facilidad. Y la tarjeta de débito y de crédito, pues echando uva, lo raspamos. Y tenemos tanta fe, que se llama irresponsabilidad, que eso ya se pagará. Y raspamos y parecen, en América Latina se venden raspados, aquellos heladitos, y eso, Pablo no tenía esa facilidad. Sin embargo, en Cristo es más que suficiente. Amén. Deleitémonos en lo poco o en lo mucho. Tanto nos ha dado el Señor, tanto nos provee y nos seguimos quejando. ¿Cuál es la segunda fuente a la que Pablo apela? Versículo 14 al 16. Pablo citó ya en los versículos del 10 al 13 a Cristo, también lo hace en el 23, lo dejamos para el final, y en los versículos 14 al 16, él menciona la segunda fuente. Sin embargo, bien hiciste participar conmigo ¿en qué? En mis vacaciones, en mi viaje a Canadá, en mi viaje de compras al mall, al centro comercial. No, estaba en una ¿qué? Tribulación, y vosotros participasteis conmigo. Él está diciendo a los hermanos de Filipo, os habéis hecho unos con quién, conmigo. No lo busque usted, por favor, no me lo pongan en pantalla, pero si usted va, si yo voy y vemos 2 Corintios capítulo 11, versículo 9, en su defensa apostólica él está diciendo, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Los hermanos de Macedonia son los mismos hermanos de Filipos, Macedonia, Acaya, etc. Versículos 14 al 16, versículo 15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, Hechos 16 y 17, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ¿quién? Vosotros solo. Versículo 16, quédate con él. Pues a una Tesalónica, y recuerdan que ahí fue donde apalearon a Pablo y tal, me enviaste una y otra vez ¿qué? Para mis necesidades. La segunda fuente de gozo, de alegría, de deleite, de agradecimiento, de contentamiento a la que Pablo apela, me encanta, es la comunión con los hermanos en Cristo. La comunión con los hermanos en Cristo. Él los hace a ellos unos al participar en su tribulación. La comunión con los hermanos en Cristo, versículos 14 al 16, pero aún 21 y 22, vea cómo él dice, y parece que aquí está hablando un evangelista, un hombre que está en la radio, un hombre que está en el seminario, en cualquier sitio, menos preso. Él dice, saludad a quién, a todos los santos en Cristo Jesús. Los que, hermanos que están conmigo os saludan. Todos los que, santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Aquí no parece que está hablando un hombre preso. Él se deleita con los hermanos en Cristo. La última parte, versículo 22, los de la casa de César, implica que en la casa del emperador, los trabajadores del emperador, de César, el gobierno, etcétera, de allí el Señor había levantado una iglesia. Los de la casa de César. Pablo pudo haber estado allí quejándose y sin embargo le saludo junto con los de la casa de ¿quién? De César. Qué hermoso.
La comunión con los hermanos en Cristo debe traer fortaleza a mi vida espiritual. Debe traer deleite aún en medio de la tribulación. Cuando ellos dan, cuando ellos proveen, cuando nos proveemos unos a otros, debo gozarme en la provisión. Por muy pequeña que ésta sea, por muy grande que ésta sea. Me gozo en el cuidado pastoral, enseña Pablo, pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis ¿qué? Para mis necesidades. No tenías la obligación. No tenían por qué estar cuidando de mí. Sin embargo, allí enviaron, y esto se refiere a ofrenda monetaria. A ofrenda. Versículo 17 es hermoso y ya lo vamos a leer. Versículo 14 creo que sería la clave de este bloque. Bien hiciste participar conmigo en mi ¿qué? En mi tribulación. Pablo alaba a los creyentes. La persona del Señor Jesucristo es suficiente para agradecer. La comunión con los hermanos en Cristo es suficiente para agradecer, para deleitarme. ¿Te gozas con otros hermanos? ¿Te deleitas en el cuerpo de Cristo? A veces algunos hermanos con otros no se juntan porque parecen puercoespín, es que puya, es que el hermano. Sin embargo, Pablo a una sola se deleitaba en ellos. Ustedes y yo somos unos en la tribulación. Tercer elemento que Pablo da allí como fuente bíblica para el gozo, para el contentamiento, para el deleite, versículo 17, versículo 18. Y creo que ahí hay una palabra clave, pudiéramos resumir, satisfacción. Pablo dice, en relación a la ofrenda que le llevaron, vea lo que dice, preste atención. No es que busque ¿qué? Dádivas. La palabra dádivas allí es regalos. No busco gifts, no busco regalos, sino que busco ¿qué? Fruto, recompensa que abunde en vuestra cuenta. Algunos lo traducen recibo. No busco dádivas, sino busco frutos, presentes, buenas obras que abunden a favor vuestro. Y versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, el hermano que la iglesia envió a Roma, y Pablo estaba allí con Timoteo y otros más. La iglesia envía a Epafrodito, no sabemos cuánto tiempo tardó en llegar, y él dice de este hombre fiel, todo lo he recibido de Epafrodito. ¿He recibido qué? Lo que enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Si la persona del Señor Jesucristo es suficiente, la comunión con los hermanos en Cristo también es suficiente, pero Pablo nos da un elemento más que acabamos de leer. Yo soy suficiente gracias a la edificación de y con los hermanos en Cristo. No es que busque, repito, dádivas, versículo 17, sino que busco ¿qué? Fruto que abunde en vuestra cuenta. No sabemos cuál fue la cantidad del monto. No lo sabemos, no tenemos manera de saberlo. Pero Pablo no les está recriminando, no está peleando con ellos. Es que soy tacaño, es que son unos pichirres. Tanto esperar y lo que me han traído es esto. Él no dice eso. Él no dice eso. Y hay unos millonarios entre ustedes y hay unos empresarios y tienen plata, pero son unos coderos, son más duros que una tuerca. Pablo no dice eso. ¿Qué dice él? Yo busco fruto a favor vuestro. Un hombre que no amaba el dinero, lo necesitaba, pero no lo amaba. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y mientras meditaba en esto, pensaba en el montón de payasos que tenemos hoy en los púlpitos pidiendo dinero. No son otra cosa que ladrones con Biblia y corbata. Tenemos un montón de gente manipulando a la audiencia. El Señor me dijo que los dólares que tienes en la cartera me los des. El Señor me dijo que si das $100 te daré 1000. El Señor me dijo que si das esto te daré un carro y una casa. ¿Usted sabe cómo se llama eso en teología? ¿Quiere que se lo diga? Eso se llama puro lo que come el burro. ¿Qué come el burro? Paja. Eso es todo lo que vemos hoy, lamentablemente, cuando se habla de dinero. Paja en los púlpitos, manipuladores de las masas, gente llena de codicia y de avaricia. Y Pablo dice, gracias por vuestras dádivas, pero que esas dádivas sean frutos a vuestro favor, que cuenten para vuestra eternidad, que cuenten para vuestra eternidad con Cristo. Lo agradezco, es de bendición.
No vemos a un Pablo orgulloso. No, yo no lo necesitaba. No, yo soy autosuficiente. No, yo tengo por allá mi empresa de carpas y ahí tengo a alguien que me la maneja. No, gracias por esto, hermano. Pero más importante que vuestra ayuda es que esa dádiva va a contar en el reino de los cielos para ustedes. Va a contar para la eternidad. Porque son más y más semejantes a Cristo el Rey. Y eso me emociona de este pasaje. Ese es el contexto. Es esa la trama en la que está Filipenses 4:13. Hambre, desnudez, vacío, soledad. A Timoteo le dijo por allá, solo Lucas está conmigo. ¿Recuerda la segunda carta a Timoteo? Vengan pronto a enviarme, a verme, tráeme el capote, trae los libros. Para los que me critican de libros, es bíblico tener libros. Trae los libros, rápido, apresúrate que viene el invierno. Hoy tenemos un closet lleno de... A mí me sorprendió mucho saber un cuarto exclusivo en la entrada, ¿no?, de la casa para ropa de invierno. Pablo tuvo que clamar por un abrigo. Pablo tuvo que clamar por un capote, le dijo allí en la segunda carta a Timoteo. Y sin embargo, se gozó en el Señor. Entonces los versículos 17 y 18, en esa fuente de contentamiento que tiene que ver con la edificación de los santos en Cristo, ¿qué vemos en Pablo? Un interés por el crecimiento espiritual de los hermanos, ¿sí o no? No vemos un interés por la cartera, vemos un interés por su crecimiento espiritual. Versículo 18, vemos una alabanza por los dones recibidos. Lo que trajo Epafrodito, ¿qué? Lo tengo. Y por muy poco que hubiera sido, porque no lo sabemos, ¿qué dice Pablo? ¿Tengo qué? Abundancia. Tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Y él vio en la ofrenda que le enviaron los hermanos que adoración por medio del servicio financiero. No adoración a las finanzas, no dije eso, dije adoración por medio del servicio financiero a los santos. Y seguramente Pablo estaba pensando en las ofrendas del Antiguo Testamento, porque ¿cómo llama Pablo a la ofrenda? No lo llama dólares, no lo llama euros, no lo llama libras, no lo llama en la moneda de nuestros países. ¿Cómo lo llama? Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Un hombre que aún hasta cuando veía el dinero le daba las gracias y alababa y adoraba al Rey de Reyes y Señor de Señores. No busco dádivas, dijo Pablo. Gracias por traerlas. No las busco. Yo no les envié un mensaje de WhatsApp, no había WhatsApp, pidiéndoles dinero. Yo no les envié una nota por Messenger. Yo no estaba ahí manipulando allí. Si no me traen dinero son malos hermanos. Yo fundé la iglesia, mal agradecido. Nada que ver. Pero gracias por traerla. Pero que sea de bendición a vuestras vidas y que sea de adoración al Señor. ¿Cuántas fuentes llevamos antes de dar la última? 3 fuentes. Pablo se contentaba, y todas tienen que ver con Cristo, en la persona del Señor Jesucristo. Y ahí coloqué 2 palabras clave: suficiencia y deleite. Pablo se deleitaba, era agradecido en la comunión con los hermanos en Cristo. Allí resumo con la palabra gozo. Pablo sentía agradecimiento, gozo, deleite y suficiencia en la edificación con y de los hermanos en Cristo. Ahí lo resumo con satisfacción. Y en último lugar, versículos 19 y 20. Pablo se contentaba, era agradecido, se gozaba. Acuerde que estoy usando las palabras de manera intercambiable. Versículos 19 y 20, en la seguridad de las promesas de Dios en Cristo. Si Filipenses 4:13 ha sido un versículo mal utilizado, y si usted hace una búsqueda, hay empresas, ministerios, gente que lleva estadísticas, y Filipenses 4:13 en los últimos años ha sido el versículo más consultado por los cristianos. Si vamos al Antiguo Testamento, ¿cuál sería el pasaje del Antiguo Testamento más citado por los cristianos? Salmo 23, no hay duda de ello. Pero en el Nuevo Testamento hay varios. Uno de ellos es Filipenses 4:13. Es el versículo, uno de los más amados por todos los cristianos, y es uno de los más mal usados por los cristianos. Pero el versículo 19 no se queda atrás. Cuando quito a alguien prestado y no le quiero pagar, ¿qué le digo? Mi Dios pues suplirá todo. Lo espiritualizo. Pero para quedarme con el dinero lo carnalizo. Eso no se vale. Eso es trampa. Hermano, mi Dios suplirá. Hermano, mi Dios suplirá. ¿Usted no perdona?
¿Y usted no paga? Mi Dios pues suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo no apeló a la manipulación de las masas, ni al chantaje, ni apeló al yo soy el apóstol, tenían que traerme la ofrenda, el obrero es digno de su salario. No, ¿qué dijo él? Gracias por ello. Conozco vuestra pobreza. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Pablo reconocía la debilidad de los hermanos. En otro texto dice que de vuestra pobreza, ¿lo recuerdan? Dieron en abundancia, le dice a los Corintios en otro pasaje. Mi Dios pues suplirá. Qué hermoso. No va a suplir caprichos, por cierto. Cuidado. No va a suplir caprichos. ¿Va a suplir qué? Lo justo y necesario. Va a suplir todo lo que os falta. Y esta palabra esta expresión me hizo dedicarle tiempo, trabajarla conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De acuerdo, en proporción, dignamente de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, tanto espirituales como materiales. Pablo seguramente conocía Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Seguramente estaba pensando en Hechos 20, 35. Recuerdan esa despedida a los ancianos de Mileto, ahí en Éfeso. Más bienaventurados, recuerden las palabras del Señor. Es dar que recibir. Qué hermoso, qué hermoso. Hebreos 13:5 lleva la misma idea. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y a Timoteo le dijo en el capítulo 6, versículo del 8 al 11, lo resumo, así que teniendo ¿qué? ¿Lo recuerdan? Sustento y abrigo, lo mínimo. Y suponemos que un par de cada uno. Estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. Pablo no tenía la opción de escoger, no tenía un parking de zapatos, no tenía un parking de ropa o de lo que sea. Y si tenía un trozo de pan sería duro tal vez. Pero él estaba en una cárcel romana donde cada 6 u 8 horas venían 2 guardias distintos, uno amarrado por el cepo de cada pie de Pablo. Imagínense allí, 2 guardias distintos cada 6 horas, cada 8 horas, depende, 3 o 4 vigilias, como la tome. ¿Qué pensarían allí estos guardias romanos acerca de Pablo? Ahí Pablo estaba dando suficiencia, su ejemplo de suficiencia en Cristo Jesús. Versículo 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Suplirá una promesa firme. Pablo habla de necesidades, ya lo dije, versículo 19, no capricho. La provisión de la que habla el versículo 19 es gloriosamente, conforme y proporcionalmente. Encontré esta frase, no es mía y me gustó, la copié. Él va a proveer de acuerdo con la dignidad y el honor de Dios. Muchas veces nos metemos en problemas financieros e irresponsablemente, ¿qué decimos? Dios te lo pague. Y le ponemos al Señor un montón de deuda que tiene el peor crédito que cualquiera de nosotros aquí en Estados Unidos. Y hacemos tantas cosas de manera irresponsable con el dinero. En nombre de Dios no fue la actitud paulina. Vemos un hombre lleno, agradecido, satisfecho, contento, que se deleitaba, que estaba pleno en Cristo el Señor. Y él termina el versículo 20 dando gloria, honra y alabanza a Dios. ¿Qué dice? Gracias a vuestra ofrenda. Comenzamos en el versículo 10, recuérdenlo. Al Dios y Padre nuestro, o sea que gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ya leemos el 21 y el 22, leamos el 23. La gracia, exaltando otra vez a Cristo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. 2 ilustraciones, voy terminando, aunque le parezca mentira, aunque usted no lo crea. Voy terminando, dije voy terminando, no dije terminé, dije voy terminando, muy importante aprender a escuchar. Dije, el hermano lo agarró, dije voy terminando, ese voy era hace una vez en el espacio y tiempo, pero voy terminando. Las 2 situaciones reales, las 2 me sucedieron en Venezuela. La primera, yo era profesor de soldadura en Venezuela, en una institución educativa muy importante, adscrita al gobierno, estaba repartida por toda Venezuela, la institución, y como profesor de esa institución
obvio que teníamos ciertos beneficios. Uno de ellos era la comida, ¿no? A los del turno de la mañana creo que teníamos el almuerzo, y cuando el turno era de la tarde teníamos la cena, no lo recuerdo bien. Pero yo recuerdo que un día, esto no se puede borrar de mi mente, hubo quejas por la comida. Presta atención porque esto es tremendo, hubo quejas. Y hubo quejas, yo no sé si entré también en la queja, supongamos que sí. Es que no me acuerdo, yo me acuerdo que soy casado porque tengo un anillo y Cintia me mira así. Pero ella sabe que soy de mala memoria. Pero hubo quejas por la comida, hubo quejas. Y yo, salomónicamente, obviamente era inmaduro todavía, yo dije, bueno, por lo menos comimos. Dije yo, como que iba a resolver la situación, y la empeoré. Por lo menos comimos. Hay niños y personas en África que no han comido, cosa que es verdad. Y me dijo un profesor, un compañero, uno de los mejores, yo no era el mejor de soldadura, él era un hombre con una experiencia soldando, leyendo planos, impresionante, un hombre sabio en soldadura. Pero con una respuesta carnal me dijo, aunque usted no lo crea, la respuesta es cierta y la recuerdo, y me dijo, bueno, pero en África están acostumbrados a pasar hambre, nosotros no. Nadie está acostumbrado a pasar hambre, hermano. Nadie, en ninguna parte del mundo, ningún color, ninguna clase social, política, religiosa. El hambre es muy mala, ¿verdad que sí? Nadie. Cuando estamos saciados vemos la arepa o la pupusa que está dura, la vemos con desprecio. Pero cuando tenemos hambre, la amamos con todo el corazón, la misma que hemos rechazado. El hambre es muy fea. El hambre es horrible, hermano. Aquella experiencia no se me olvida, de esas palabras tan insensibles. Pero una vez, visitando a una hermana de la iglesia, teníamos un grupo de visitas, y ayer me confirmaron que ya partió con el Señor. Visitamos a una hermana mayor, sobre unos 70 años tal vez, y ella cuidaba a su mamá. Imagínense la edad de su mamá. Solitas. Yo no recuerdo si tenían alguna paga, alguna pensión, no lo sé. Escuche esto, y les visitamos, y por alguna razón nos enteramos que no había comido. Creo que tenía café y fue lo que nos dio. Por alguna razón nos enteramos que estaba pasándola mal. Y una de las hermanas le dijo, fulana de tal, para respetar su nombre, ¿por qué no has dicho nada? Y aquella escena, nunca se me olvida, ella partió y no le falta nada, está con el Señor, con sus manitos así, sin haber comido. Ella dijo, es que yo no avergüenzo a mi Señor de esa manera. Es que yo no avergüenzo a mi Señor de esa manera. Ella no quería salir a la calle a decir, tengo hambre, tengo hambre. Y también conocí a una familia, yo les conocí, que tristemente lo estaban pasando mal, y salieron por televisión diciendo que tenían problemas. Y la gente de alimento, y la gente lo relacionó primero, ¿saben con qué? Con la iglesia. Qué triste, hermano. San Pablo, ¿qué experimentó? Suficiencia en Cristo, gozo en Cristo, deleite en Cristo, agradecimiento en Cristo. ¿Recuerdan 1 Tesalonicenses 5:18? Que dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Que nunca se nos olviden las palabras del Evangelio. Mateo capítulo 6, versículo 11, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué pidieron los discípulos? El pan nuestro de todo el año, de cada día, dánoslo hoy. Estamos tan lejos de depender de Dios, de depender en absoluto, quiero decir, de depender en cada detalle. Y que ahora que estamos en este último trimestre, casi trimestre del año, el trimestre del consumismo, del deleite, de la queja. Porque además si nos regalan algo, vamos y reclamamos que no nos gustó. Hasta ese derecho tenemos, hasta ese privilegio. Estamos en esa época del año en la que la avaricia corre por las venas, ¿sí o no? Deleitémonos en lo poco o lo mucho. Deleitémonos, hermano, en lo que el Señor nos ha dado. Y usted sabe que nos ha dado ¿qué? Tanto. Nos ha dado mucho, hermano. Tenemos lo que muchos no tienen. Vivimos como reyes.
Y no es una metáfora. Vivimos como millonarios, hermano. De verdad. Otros saben lo que van a comer cada día. Arroz, 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 por decir algo. Nosotros abrimos la despensa y ¿cuál es nuestra preocupación? ¿Cuál es? Saber qué escoger de tanta variedad. ¿Sí o no es así? Otros no tienen ese privilegio. Otros sencillamente ponen el agua y el arroz, sin mantequilla y sin nada. Los espaguetis solo. Seguramente usted en su crianza, sus padres, sus abuelos, lo vivieron, lo hemos vivido de alguna manera. Que el Señor nos ayude a tener un corazón agradecido. Y concluyo diciendo, ahora sí concluyo. No good, no bueno. Que Cristo sea nuestro anhelo, deleite y satisfacciones máximos, primarios y exclusivos, en cada situación estrecha o abundante de la vida. Que Él sea nuestro deleite. Padre, ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos y a compartir con el que tiene necesidad. Guárdanos de manipular tu palabra, de manipular a un hermano para que dé, para que ofrende. Nunca, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, a compartir, a bendecir, a deleitarnos en aquel que todo lo es suficiente. Y que podamos decir, como San Pablo, que estamos contentos en Cristo, a pesar de cada situación. Es duro, fallamos, nos quejamos, murmuramos, pero pedimos que nos ayude.